Hola, ¿cómo están? Otra vez por acá. Vamos muy bien con este video o este proyecto de concept de este personaje. Ya estamos en toda esa parte de refinamiento donde ya estamos dando sensaciones, texturas. Ya estamos trabajando como luminosidad, transparencia. Todo esto que estábamos hablando de observación, de que mirar que los materiales son diferentes en su composición. Hay unos que son más reflectivos, otros que son más babositos, otros que son bioluminescentes. Aquí les voy a mostrar en este personaje, en la cabeza hice muchos materiales y cómo vamos a seguir refinando toda la parte de abajo del personaje. En este pedazo o en esta sección nos vamos a centrar mucho en la parte de la armadura, que es la parte ya de roca. Ya habíamos hecho esa parte como de piel, que es la parte central. Y en el timelapse también vieron al comienzo como todo lo que trabajamos de los ojos, ¿sí? Que me traje el diseño que había traído que había hecho al principio y lo coloqué, como ven ahí en el timelapse, rápidamente. Este video comienza con ese timelapse refinando y metiéndole detalle en el rostro. Entonces, como ven en pantalla, ya vamos a ver más detalle, más cositas, tiene pecas, tiene manchas. Vamos a abrir nuestro mood board y ahí vamos a ver esas referencias. Recuerden que con el Pure Reference, cuando ustedes lo abren, si le dan Control Shift L, él les va a abrir el último proyecto que guardaron, ¿sí? Entonces, y exactamente como estaba guardado. Entonces, como ven acá, logramos hacer como mucha parte de ese feeling de de esta referencia. En que en las pecas, en las sensaciones, miren que tienen unos brillos, perdón, ahí se me fue, ahora sí, unos brillos en el rostro, le hice como cicatrices. ¿Por qué? Porque es un guerrero. Recuerden siempre tener como esa trascendencia o toda esa sentir lo que es un guerrero, sí, como que ustedes tengan en cabezas que un guerrero luchó, se cortó, entrenó, una vida difícil, todas esas cuestiones. Entonces él tiene cicatrices, tiene señas. Si lo hacen tuerto me gusta también porque eso es señal de que luchó mucho. Entonces miren acá en pantalla, vamos a empezar a dar ese refinamiento a todo lo que es la armadura, que habíamos hablado que era como este cangrejo, algo así como con esas sensaciones del cangrejo. Y miren que tienen como unos amarillos muy bonitos y tienen como ese negro. Entonces vamos a trabajarle un poquito a todo esto. Miren la diferencia de lo que teníamos antes a cuando empezamos a pulir, ¿sí? Vamos a meter todo esto en una carpeta, Control G para poderlo apagar. Y miren, así estaba cuando estábamos en el paso de ayer, donde ya le hemos dado colorización, tonos, pero ya cuando empezamos a refinar, miren el cambio. Ya tiene las fuentes de luz marcadas, ya tiene mucha parte, pues los detalles de las pecas, todo ese detalle de las cicatrices, ya se ven los dientes se ven un poco más. Y vamos a seguir con la armadura. Entonces acá vamos a pararnos en esta capa y empezamos a tomar colores de lo que ya habíamos pintado. Yo lo que noto acá en esta referencia es que tiene como partes más claras, otras más oscuras y pelones, ¿sí? Lo que hablamos en los videos anteriores. Recuerden que esos son partes donde el personaje entrenó, peleó, luchó, se raspó. Es de uso continuo, tener muy en cuenta eso, ¿sí? Las partes oscuras, tratar de no dañar la silueta que ya estaba, que ya traía desde el comienzo del thumbnail. O sea, no destruir ya todo ese avance que tenemos de reconocimiento visual. O sea, ya aquí ya tenemos dos factores muy importantes en este personaje y que nos va a ayudar mucho a reconocer, o tres. Primero, la silueta. O sea, la silueta es muy única en este momento para este personaje. Segundo, el color. Los colores ya son o sea, es un contraste de azul con naranja que de una se reconoce visualmente. Y tercero, la parte de la bioluminiscencia, que más adelante lo vamos a ver proyectado en la presentación. ¿Por qué? Porque tiene como esos tentáculos o esos sensores que lo están rodeando que son bioluminiscentes. Entonces eso le va a dar un reconocimiento visual muy rápido.
Entonces vamos a trabajar la armadura, vamos a trabajar toda esa parte izquierda. Entonces lo que yo hago es siempre con el Alt y tener seleccionado el pincel, claro está, a sobar, a echar manchas. Si ustedes ven, lo que yo estoy haciendo es manchando continuamente con diferentes tonos de color que tengo ya en la pieza seleccionada o que estoy trabajando. Como ya hicimos un trabajo al comienzo de empezar a explorar, de empezar a aplicar luces, sombras, y esos valores de grises me han generado unos contrastes muy bonitos de tonos de color naranja. Entonces mire que tengo un naranja más claro, un naranja más oscuro. Tengo ese amarillito, si me lo robé de acá, simplemente selecciono y voy subiendo aquí en el círculo cromático y voy moviéndome por acá, como para resaltar pedazos. Entonces miren que se ve muy bien, contrasta muy bacano, da unos grises muy bonitos. Pueden oscurecer pedazos para dar como que si hay grietas o vainas así, obvio, sí, no hay problema, eso es a gusto propio. Por ejemplo, vamos a hacerle por acá una grieta de un golpe, simplemente lo oscurecemos y el borde lo marcamos, ¿sí? Es como corroer un poquito, por decirlo así, o mostrar en la parte interna de esa armadura que tiene como un volumen. Miren que acá yo hice un poquito de azul del rostro, se reflejara acá para que diera un grosor, ¿sí? Lo mismo voy a hacer acá, me robo un poquito de este azul, un poquito de naranja y ya estoy dando un color que me está generando un grosor en esa pieza, ¿sí? Y la puedo aclarar otro poquito para que se vea más. Exacto, con su naranja, y le marcamos el borde y le podemos hacer acá la sombra. Siempre todo tiene como una especie de sombra, de proyección de sombra. Si hay luz, hay una proyección de sombra. Cuando en una esquina y tenemos otra superficie, ese encuentro de esas dos partes o de esa esquina que se hace esa sombra, eso es como un ambient occlusion, ¿cierto? Es como donde la sombra se proyecta, ¿sí? En todo siempre hay un ambient occlusion. Entonces es un pase que se hace en 3D para sacar y mostrar las sombras y la volumetría de todo. Entonces es como hacer manualmente el ambient occlusion de todo lo que lleva el personaje encima. Si él los tiene encima de la piel, obvio va a generar una sombra donde lo está poniendo encima, ¿sí? Entonces por eso es que yo le echo un poquito como de negro. Casi siempre trato de oscurecer es con el mismo color en tonos muy oscuros, no llevándolo al negro, sino morados, oscuros. Me da más variedad o más tonos de color. Seguimos acá haciéndole toda esta parte. Vamos a correr aquí para que no me raye la tableta. Cuando estemos trabajando en una tableta, esto es un consejo que les doy, como de pantalla, que es un monitor interactivo o en una tableta normal, es muy importante que la limpien, que utilicen un guante si lo pueden conseguir, que también breguen a que esté muy libre de grasa, porque tiende a manchar o volverse muy maluca la superficie para trabajar. Y fuera de eso, no utilizar, si utilizan manillas como yo, por ejemplo, que utilizo manillas, estas manillas tienen unos, no sé cómo se llama esto, unos broches, ¿sí? O unos herrajes, que esto puede rayar la pantalla, puede rayar la superficie de su tableta cuando es la tableta que no es pantalla, la otra, ¿sí? Entonces lo que es anillos, pulseras, manillas, tratar de o poner la manilla hacia arriba, el broche, o intentar quitarse las manillas para que no rayen, suele pasar mucho. Sigamos por acá. Entonces ya aquí ya estoy marcando los bordes en mi personaje, en la armadura, estoy mostrando lo que les decía, unas guerras, unas batallas que han dejado unas marcas impresionantes en ese personaje. Y cuando ustedes están trabajando esta parte, pues yo por lo menos tiendo mucho a imaginarme la vida de él, o lo que ha pasado, lo que ha vivido, lo que le ha tocado vivir en esas guerras, que pudo haber pasado. Yo como que este personaje peleando en el agua, uff, qué brutal, o de pronto se enfrentó a algo que le disparó un cañón o algo así, le generó ciertas grietas, ciertas marcas, como es un guerrero místico y en la armadura tiene escrituras extrañas. Me he inventado varios símbolos, entonces
si quiero empiezo a escribirle acá vainas como que tuviera marcas, como runas. Y eso son cosas que me gusta mucho hacer, como para darle una personalidad, un misticismo, como una historia detrás, como que guay, ese man, ¿por qué tiene eso ahí? Pero son cosas que lo voy metiendo por gusto propio, pues. Y son cosas que no sé si es muy loco, pero siempre empiezo yo como wow, que este man estuvo peleando y esa armadura venía con estas escrituras y vainas así. Esas cositas, esos detalles son bacanos. Miren que se va viendo interesante. Por acá ya vamos a empezar a coger los otros pedazos. Lo que les decía en unos videos atrás, no se queden en un solo espacio, traten de trabajar todos al mismo tiempo, como de no pegarse y solamente sobar uno, no, porque van a tener que hacer lo mismo con todos. Entonces lo que hacen es como empezar a manchar todo el segmento, todo el pedazo. Miren que aquí estoy trabajando una capa diferente, ¿sí? Entonces lo que hago es, si quiero fusiono, si me gustó las runas, ok, las fusiono, o si no más quiero fusionar el red de abajo, selecciono las runas, Ctrl Shift J. ¿Para qué hago esto? Para separar ese pedazo, Ctrl Shift J, separé las escrituras, fusiono la de abajo y miren que ya nada más desaparece la letra y sigo pintando abajo. ¿Para qué hago esto? Siempre hago cosas que si no estoy seguro de que le van a gustar a esa persona o a ese director o al cliente, que pueda en cualquier momento quitarlas, que son opcionales, que no sé cómo se van a ver al final, si va a valer la pena o no va a valer la pena, entonces las dejo por ahí en una capita aparte. Siempre pensando en que no quiero destruir lo que ya construí, ¿sí? Eso es lo que les decía, es una forma de trabajo non-destructive, o sea, no destructiva. Entonces aquí ya seguimos pintando, seguimos dando las luces, cuáles son los bordes. La proyección de la sombra. Entonces, si aquí hay un tentáculo, se proyecta acá abajo la sombra. El tentáculo que hay atrás es más oscuro. Y voy manchando. Me encanta trabajar con pinceles blandos porque esto genera como el efecto del marcador, que cada vez que estoy pintando y sobrepaso el pincelazo otra vez, voy generando más tonalidades, más oscuridad, o le voy subiendo la intensidad al color. Entonces acá, por ejemplo, ya empiezo a pulir como toda esta silueta, como esto que va sobrando. No les dé miedo ensayar, siempre he dicho, trabajen sin miedo, trabajen con curiosidad, siempre con curiosidad, siempre niños curiosos. Miren acá, acá miren como toda esta parte de la proyección de la sombra de este tentáculo me va a afectar esta parte de abajo, sin que vaya pasando desapercibido como todos esos detalles de los bordes. Acá, eso. Sale acá, un poquito de iluminación, un poquito de trabajar toda esa parte, de pulir. Estamos ya refinando, puliendo todo esto. Entonces, acá. ¿Sí ven? Se están notando la diferencia ya del personaje. Cada vez que vamos pasando el pincel, vamos dándole más detalle. Tratar de quitar un poquito ese blur que voy generando cada vez que paso el pincel. ¿Cómo así que el blur? Se ve como difuminado, como que blurea un poquito. Entonces tratar de definir esas partes. Y ya tengo acá en la cabeza, que fue la parte que más trabajé, tengo mucha gama de color, mucha parte para trabajar, muchos colores para coger. Entonces acá sigo pintando, sigo dándole todo esto acá y vamos generando colores muy bacanos. Miren esta parte de acá, todo lo que hay para proyectar de luz y sombra. ¿Sí? Si esto es acá sombra. Exacto. Entonces acá yo ya estoy mirando que en el cangrejo que tengo de referencia estoy dándole como unos colores y unas grietas
muy marcadas, una textura que tengo que tratar de resaltar. Y no olviden el volumen, que no se vean. Si son placas delgadas, ok. Si son placas muy gruesas, marcar ese volumen para que se vea el bloque, o sea, que se sienta que es duro, que es como roca. Entonces, es tener muy clara la idea que quiero lograr. Es difícil a veces como entender la necesidad de querer expresar como que se vea limpio, que se vea sucio, de esas sensaciones del material, de que roca se vea como roca, de que plástico se vea como plástico. Yo creo que eso se va desarrollando por experiencia propia, es mucha observación, de tratar de simular eso de manera pintada. Es un ejercicio muy bacano es coger, por ejemplo, una esfera, y esa esfera, que fue lo que hicimos al principio con los peces o con las referencias, que es coger una esfera y esa esfera tratar de llevarla a un material, sea caucho, sea roca. Eso es un ejercicio que vamos a trabajar más adelante cuando estemos trabajando toda esa parte de colorización, de estudio del color, ¿sí? Entonces vamos acá full. Y lo que les decía, no se me queden en un solo sitio, no se queden en un solo lugar dando detalle, traten de coger todo ese espacio que vamos a trabajar, en este caso es esta armadura, y a darle detalle, y a darle pintura, y a mostrar cuáles son los bordes. Si ven cómo se va logrando acá, les voy a mostrar la diferencia de esto de lo que teníamos antes. Miren cómo en poco tiempo ya estamos logrando refinar mucha parte. Ya está listo la parte de la armadura. Y como ven, seguimos sobando y seguimos dándole detalle con toda esa parte de la referencia que tengo del cangrejo. Ese cangrejo, ese caparazón es como la sensación que quiero dar, o como ese estilo o esa sensación de la textura o del material. Entonces lo que yo hago es empezar como a tomar de todo este montón de tonos, de colores, de volúmenes que tengo acá en el mismo arte, y empezamos a metérselo por todos lados como para marcar esos bordes que tengo aquí en el extremo, siempre tratando de mostrar esa historia o sea, todo elemento tiene una historia, ¿sí? ¿Cómo que una historia? Sí, todo tiene una historia de uso, tiene una historia detrás de, ¿sí? Porque es así, porque tiene esas marcas, porque él como guerrero se le gastó más un lado, ¿cierto? Por ejemplo, aquí las esquinas en la parte superior se le ve más el desgaste, porque tiene esas runas. Entonces todo funciona así. Los gadgets, las armas, las armaduras, los cascos, todo lo que conlleva un personaje encima, porque esta camiseta tiene una mancha acá, porque esos tenis tienen más gastado la parte de atrás que la de adelante, es por la forma de caminar de este personaje. Todas esas vainas ahí son detalles a tener en cuenta siempre. Siempre estamos como muy metidos en esa parte del detalle, en todo lo que hagamos. Es un valor agregado. ¿Sí? Entonces, en todo este momento o todo este pedazo de del proceso, nosotros lo que estamos haciendo es pulir, es seguir renderizando, es dándole historia a todas esas piezas, dándole como esa característica al material que te va a hacer que sea más duro, que sea más pelado, y dándole todas esas sensaciones bacanas. Espero se hayan enamorado bastante de toda esa parte de darle color, de darle esas sensaciones a esas armaduras, y vamos a trabajar en timelapse el resto del detalle de la armadura para que ya empecemos con la bioluminiscencia y dar esas sensaciones bacanas y ese feeling que tiene él en la piel, y seguir adelante ya con este proyecto. Lo sigo viendo más adelante on fire y vamos con toda. Chao.